Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, un libro con barba, libro de Ciberdar, el Barbas, ¿vale? Se puede ver por aquí, señor con canas. Y hoy os vengo a hablar del que posiblemente, al 99%, sea el mejor libro que me he leído este año. No voy a decir que sea el mejor libro del año, cada uno tendrá el suyo, pero para mí, de momento, no hay nada mejor, ¿vale? Y esto es agosto, cuando lo estoy grabando, ¿de acuerdo? Y no deja de ser otro que Budapest de Nieves Mories, que hoy he dicho bien tu apellido por fin, editado por Obscura Editorial. Vale, la ciudad, la otra orilla, hace 20 años. La guerra de todas las guerras se gesta en las calles, entre hermosos palacetes Art Nouveau, viejos nombres, viejas proclamas, viejas cruces flechadas resucitan. Las cenizas de los muertos caen sobre todo el que recorre las calles, presentes o futuras de la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. En una villa verde jade, dos hermanas traen al mundo a dos bebés que les son arrebatados. La ciudad, esta orilla, esta noche. Aquí el sol ya no sale, los nombres se olvidan y lo espectral se confunde con la realidad. Cara y Carlo recorren el cadáver de la que fue la ciudad más hermosa a orillas del Danubio. Devoran cuentos con el ansia con que devoran corazones y miran voraces hacia la otra orilla sus promesas. Siempre están hambrientos y no lograrán saciarse hasta que le encuentren a él, al padre del mal y de los horrores, de la guerra que lo destrozó todo. Bueno, pues esta es la nueva novela de Nieves Muries, que yo tuve la suerte de leerla antes de que fuera publicada, ¿vale? Porque además me pidieron un blur para poder publicitarla y no se me ocurre otra cosa, que es una novela que te patea el estómago hasta llegarte al alma y cuando ya estás roto te mira con una sonrisa y te dice, tranquilo, aún me queda hostias para darte. O sea, y bueno, pues es que Nieves lo ha vuelto a hacer de nuevo. Nieves ya tenéis en el canal, creo que aparecerá por aquí la tarjetita de las otras reseñas que he hecho de Nieves, que creo que fue no, Agujeros de Sol, ¿vale? Y bueno, pues Nieves se vuelve a demostrar con esta novela que ahora mismo es una de las mejores escritoras y escritores que tenemos en castellano, sobre todo a nivel de terror. No sé si en algún día la veremos moverse en otros elementos, pero en el terror es en el que ella se maneja. Y que a su vez ha hecho también quizás la que sea su novela más personal. Esto ya se lo podéis preguntar vosotros a ella en persona. Una novela que no viene otra cosa que en palabras textuales de ella a reflejar, como dice la parte de atrás de la novela, una guerra ficticia, pero que no deja de ser la guerra de todas las guerras. Una guerra que acumula todo, aunque realmente no podemos hacer sin otra cosa que pensar en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Por uno de los temas que trata, que es el tema de los experimentos con niños que realizaron los nazis en algunos campos de concentración y que aquí veremos varias veces, ¿vale? De hecho, nuestros dos protagonistas, Cara y Carlo, veremos más adelante cómo son sacados de ahí. Son dos niños a los que les han robado completamente la inocencia. De hecho, ya desde su más tierna infancia, desde que son concebidos, que nosotros iremos viendo intercalada en el tiempo cómo fue eso. Todo por una figura totalmente dominante que incluso cuando les enseña a jugar a un juego de cartas, este juego de cartas tiene que ver con muertes, con genocidios, cómo se va todo preparando para un desastre y esta figura, eh, entre comillas, paterna, es la que ellos acaban buscando para vengarse, sabiendo que seguramente ellos en la búsqueda de esta venganza o cuando consigan esta venganza acabarán siendo destruidos. Todo esto además envuelto en un mundo completamente, en una Budapest, esto le va a gustar a Nieves, Budapest, completamente onírica, ¿vale? Pero muy cercana, porque ya os digo, siempre vamos a tener cierta lectura reminiscente hacia la Segunda Guerra Mundial, pero una Budapest onírica que tampoco nos cuesta mucho ver, ¿vale? Con lo que estamos viendo ahora mismo que está sucediendo, tanto, bueno, ya en España ya no tanto, en España parece que se ha frenado un poco, pero sobre todo en gran parte de Europa, en la propia Hungría, ¿vale? Que se va encaminando
hacia ese desastre, vamos todos cantando y bailando, dirigiéndonos hacia ellos sin darnos cuenta. ¿De acuerdo? Una Budapest onírica que parece que por algunos momentos lo que nos cuenta Nieves podríamos hacer como ocurre en la novela de Chernombyl, ¿vale? En la que podemos rasgar ese aire que tenemos a nuestro lado, abrir un poquito y asomarnos y de encontrarnos lo que habría pasado si al final hubieran ganado, en este caso volviéndonos de nuevo al símil de la Segunda Guerra Mundial a los nazis, o viendo qué pasará en un futuro si eso no se acaba parando. Y una de las cosas que además también destacan dentro de toda esta novela, que es verdaderamente brutal, ¿vale? Es que justamente los dos protagonistas que tenemos es que están cambiados en parte están cambiados los roles, ¿vale? Porque en un momento dado estos dos niños son rescatados por dos adultos. Entonces, normalmente siempre en este tipo de novelas solemos encontrarnos con que la inocencia está asociada a los niños y la crudeza está asociada a los adultos. Aquí no, aquí nos vamos a acabar encontrando con que al final realmente los adultos acaban siendo casi más, más inocentes, más puros, buscan un rayo de esperanza en estos niños, pero estos niños no, estos niños dentro de esa supuesta pureza, ¿vale? Que veremos que no tienen mucha, ¿vale? Porque son verdaderamente salvajes. También es cierto que son salvajes por todo lo que les ha ocurrido. Acaban desarrollando además una serie de juegos macabros, les gustan que les cuenten cuentos, pero claro, sabiendo que al final van a matar a la persona que les cuenta cuentos. Hay, por ejemplo, una partida de cartas que se juega debajo de un semáforo que es verdaderamente brutal. Brutal no por lo que se ve, sino brutal por lo que no se cuenta, que es otra cosa que me gusta mucho, que Nieves ha, digamos, evolucionado de las otras novelas de terror que tenía. Aquí, digamos que esa violencia, que es extrema y brutal, por cuanto además es llevada a cabo por niños, ¿de acuerdo? Porque la violencia de los adultos, la guerra, siempre la vamos a tener ahí, pero es una violencia que ya conocemos, es una violencia que además, desgraciadamente, eh, estamos en parte anestesiados con ella, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque ya desgraciadamente tantos conflictos que nos lo pongan, nos informen tanto de ellos, tantas imágenes, al final acaba creando cierta anestesia dentro del espectador y ya no es capaz de violentarse ante determinadas imágenes. Sin embargo, al hacer que esto ocurra por manos de niños, ya nos lleva a otro nivel y ya entramos en otro nivel de horror que es parecido al que llegó a conseguir Chicho Ibáñez Serrador en Pero quién puede matar a un niño, creo que se llamaba la película, que es una película que si no la habéis visto yo os la recomiendo porque es verdaderamente brutal y es una obra cumbre del terror mundial, no español, el terror mundial. Bueno, a lo que iba. Justamente además cuando ocurren esos estallidos de violencia, Nieves nos lleva afuera. Nos lleva afuera. Cuando lo estamos esperando, cuando sabemos que ya va a saltar todo, que la tensión ha llegado a unos límites increíbles, en lo que Nieves además es muy buena, sabiendo llevarte poco a poquito, a ese crescendo. Bien, pues cuando todo eso va a estallar, Nieves nos coge y nos pone en el después, que es casi peor. ¿Vale? Es casi peor, porque vemos cómo se sienten los que han participado, los niños, cómo se sienten después de ese estallido de violencia, incluso los adultos, pero no hemos visto el estallido de violencia. Nos tenemos que imaginar el estallido de violencia, nos tenemos que imaginar qué es lo que ha pasado, y eso es casi peor todavía, porque por mucho que un libro pueda ser muy bestia, ¿vale? O una historia pueda ser muy cruda, muy violenta, muy gore, llega un momento dado en el que ya es lo que hablaba yo antes, acabas desconectando, ¿vale? O sea, cuando por ejemplo una película o un libro es todo burrada tras burrada, ¿vale? Tras asesinato, tras violencia y demás, al final acabas desconectando, acabas abstrayéndote y ya digamos que sigues de manera mecánica, ¿vale? Sin embargo, cuando te abstraen esa violencia, te la roban, te la quitan, es mucho peor, porque entonces eres tú el que la genera, ¿vale?
Y lo que nosotros generamos dentro de nuestra mente suele ser mucho peor de lo que nos muestran realmente. Pero os digo, el libro es verdaderamente maravilloso, la historia de seguirlos, bueno, no deja de ser casi como un videojuego. De hecho, la propia Nieves y yo lo comentábamos en su momento. No deja de ser, no deja de tener la estructura de un Final Fantasy en el cual, digamos, estos dos chavales van superando pruebas hasta llegar al Final Boss que se presenta, de hecho, como un propio Final Boss. ¿Vale? Pero todo esto con una lírica, y nunca mejor dicho lo de lírica porque la música tiene mucha presencia, la poesía tiene mucha presencia dentro del libro. De hecho, y esto no creo que no es ningún spoiler, porque además lo dijo la propia Neves en la presentación, la propia persona que les habla a través de la radio es Leonard Cohen, ¿vale? Que también está muy presente en el libro con sus canciones. Todo hace un libro que te atrapa y te atrapa, pero te atrapa a múltiples niveles. Te atrapa a la hora de que no puedes soltarlo porque es una historia verdaderamente brutal. Te atrapa porque es una historia que tú sabes que ya hemos vivido y que te estás negando a creer que se pueda repetir cuando estás viendo que la podemos repetir. No te puedes desenganchar tampoco de estos dos niños que, aunque sabes que son monstruos que fueron en su momento incluso criados por un monstruo todavía peor, que es el causante de todo, eh, son realmente fascinantes y, y crueles y adorables y odiables a la vez. Dos adultos con los que te reflejas en cuanto quieren ver dentro de toda la mierda que rodea el mundo, todos los desastres, todo un mundo que ha sido completamente al carajo, como eh, quieren buscar esa chispa de esperanza en esos dos niños y aunque están viendo poco a poco o saben en lo que pueden llegar a convertirse y lo que han pasado, quieren seguir manteniendo esa pequeña chispa, incluso sacrificándose por ellos para darles o asegurarles un futuro. Y todo eso hace que, os digo, sea una novela de estas que te atrapan y que cuando te dan un momento de descanso es simplemente para prepararse porque la siguiente patada que te va a dar en los huevos ya te va a dejar completamente tirado en el suelo y cuando pienses que estás en el suelo y ya por fin te va a dejar en paz, no, es que se está preparando para patearte la cabeza, el hígado o los riñones. Todo hasta un final verdaderamente hermoso. Es que también es hermoso, es que todo en este libro, ya os digo, me ha parecido posiblemente, vamos, no sé, ya no sé qué saldrá de aquí al año. Bueno, sí sé de qué va a salir de aquí al año, pero sé que no voy a encontrar un libro que lo supere, ni a nivel de autores españoles, ni a nivel de autores extranjeros, porque creo que no nadie ha escrito un libro tan desde dentro, tan desde el corazón, tan desgarrador, tan dejándose su propia alma en cada página del libro. Porque si ya Nieves en cada uno de los libros anteriores que nos había presentado, Puntos de Muertos y Agujeros de Sol, bueno, y luego está el de Todas las Niñas Descalzas, pero realmente esos son relatos, ¿vale? Ya se había ido dejando pedacitos de ella, aquí no, aquí cuando leáis el libro vais a tener en la mano un pedazo de su corazón y un pedazo de su alma, y eso es algo que no todos los autores hacen, ¿de acuerdo? Así que creo que si queréis leer un libro de terror este año, leeros esto, Budapest, de Nieves Mories, ¿de acuerdo? Editado por Obscura, que cada vez pues va haciéndose un catálogo más y más interesante. Así que nada, pues eso es todo. Nos vemos en la próxima reseña. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, compartir, suscribiros y todas estas cosas que se suelen decir, ¿de acuerdo? Adiós.